faltaron los farsantes, los curiosos y curanderos, vendedores ambulantes que engañaron al ingenuo. Algunos historiadores dicen que el primer boticario llegó a Puerto Rico en 1512 con un cargamento de medicinas y artefactos de botica. El descubrimiento de América marca el inicio de una revolución en el campo de la farmacia mundial. Los conquistadores españoles descubren aquí en América una serie de drogas que eran usadas por los indios para curar diversas enfermedades. Por ejemplo, se va a encontrar muy pronto el uso del guayacán, que era la planta que usaban los taínos para curar la sífilis. Y poco después del descubrimiento de América surge una epidemia de sífilis en el mundo, especialmente en España, en Francia, en Inglaterra, y es el guayacán la única cura que se conoce durante esos primeros años, y desde aquí, desde Puerto Rico, se exportaba madera de guayacán para hacer a veces una copa tallada en la madera de guayacán, a la cual se le echaba agua hirviendo. Durante los años siguientes a la conquista y colonización, vinieron a estas tierras doctores, licenciados en medicinas y boticarios, además de sangradores y sanadores. Aún así, la corona impuso en estas tierras algunas de las disposiciones vigentes en España. ¿En qué puedo servirle, oficial? El gobernador López de Baños ha ordenado un registro de los títulos para el ejercicio de la farmacia en Puerto Rico. Su certificado o título, por favor. Un momento. La farmacia en el siglo XIX en Puerto Rico trasciende de su función de proveer al país y a la ciudadanía de drogas para curar enfermedades. La farmacia, por el tipo de farmacéuticos que había entonces, que eran personas muy versadas, escritores, políticos, pues era sitio de reunión, de tertulia. Se recuerda en el siglo XIX la farmacia Babel, farmacia colonial, y la farmacia de don Fidel Guillermetti, que estaba aquí frente a la Plaza de Armas, que era sitio donde venían los líderes políticos de la época, como Luis Muñoz Rivera, más tarde José de Diego y otros, y había tertulias que incluían temas literarios, ya que muchos de estos farmacéuticos, además de practicar su ciencia farmacéutica, eran escritores, y se discutía la literatura de los periódicos que venían de España, las noticias, las obras que se estaban publicando, y también la política. Eran momentos de gran discusión de tipo político, y podríamos decir que estas tertulias en la farmacia eran famosas porque en todos los pueblos donde había una farmacia, la farmacia era la sede de ese tipo de tertulia para discutir los asuntos políticos y culturales del pueblo. Y allí se hablaba de todo, allí se hablaba de todo. Se hablaba de lo que estaba pasando en el pueblo, se estaba lo que estaba pasando en la isla, y se estaba de lo que estaba pasando internacionalmente. Se hablaba de todo, de todo. Y además, otra de las cosas que se hacía es que de pronto uno te salía y te recitaba una poesía. Recordemos que es la ciencia la que debe estar al servicio del hombre, no al contrario. Silencio. Ha llegado la hora. El movimiento de hombres crece cada día más. Tenemos organización en Jayuya, en Piales, en Lares. Señores, y estamos seguros de que la Guardia Civil no conoce nuestros movimientos. Debe ser Guillermetti. Sí, debe ser. Buenas, Guillermetti. Adelante. Te esperábamos. Buenas noches, compadres. Aquí. Siéntese. ¿Qué nos dice? Perdonen la tardanza, pero desde temprano guardias civiles están velando cada esquina. Pero aquí
Traigo la información que me solicitaron. De las tertulias surgieron muchos líderes sociales, culturales y políticos de Puerto Rico, farmacéuticos que contribuyeron grandemente al desarrollo económico, social, cultural y político de la isla. Puertorriqueños ilustres como Juan Bautista Rillaga Roqué, valiente boticario y literato, que enfrentó los abusos del gobernador Palacios y ayudó a su destitución. Fidel Guillermetti y Quintero, líder autonomista primero y seguidor de Barbosa después. Tomás Babel, cuyas tertulias en su farmacia, al frente sur de la Plaza de Armas en San Juan, llegaron a ser consideradas como una amenaza para el gobierno colonial. La farmacia es parte importante de nuestra historia. Ay, querido tatarabuelo, quisiera poder contarte todo lo que ha pasado desde que dejaste de escribir tus memorias. Ya desde su siglo de oro, el siglo XIX, Puerto Rico había empezado su camino hacia la modernidad, tendiendo los cables de teléfono, los primeros alumbrados eléctricos y la infraestructura de trenes. Segunda enseñanza. Y en 1899 se creó la Superior de Sanidad, que cumplió la función de otorgar. Desde 1906 creó por ley la Junta de Puerto Rico para reglamentar la profesión. Los requisitos que estableció la Junta de Farmacia fueron básicamente a los que existían en la isla durante el gobierno español. El nuevo siglo trajo también la creación, en 1910, de la primera Asociación de Farmacéuticos de Puerto Rico, y se eligió su primera directiva. Don Rafael Monagas, de Mayagüez, fue electo presidente. Don Fidel Guillermetti, presidente honorario. Don Pedro Carlos Timoté, secretario tesorero. La farmacia ofrecía una profesión con futuro a las mentes de avanzada de la época. Por eso, cuando el 22 de septiembre de 1913 se funda el Colegio de Farmacia en la Universidad de Puerto Rico, farmacia se convirtió en la primera profesión de salud que se enseñó en nuestra universidad, otorgándose el grado de químico farmacéutico. Para esos años que se fundan en Puerto Rico los primeros laboratorios para la producción industrial de medicamentos, uno de los cuales fue el Laboratorio Legrand, fundado por don José Federico Legrand, quien además de haber desempeñado la cátedra de Biología, Historia Natural y Botánica en la Universidad de Puerto Rico para 1904, fue el primer profesor de Teoría y Práctica de Farmacia en el Colegio de Farmacia. Ganó 11 medallas en exposiciones locales e internacionales por preparaciones farmacéuticas y colecciones botánicas. Con el desarrollo comercial de las ciudades y la penetración de los productos importados, surge la droguería como centro de venta al por mayor
que por muchos años tuvo la representación de importantes medicamentos producidos en el extranjero. Ante este proceso de efervescencia comercial, que en 1927 la nueva Asociación Farmacéutica de Puerto Rico adopta un código de ética para regir la conducta profesional del farmacéutico. El farmacéutico, su trabajo es primero que nada. Y ese trabajo usted no lo puede delegar en nadie. Solamente estamos para un servicio y el servicio lleva sacrificio. Las medicinas realmente curativas que existían en aquel tiempo eran sueros y vacunas. Por ejemplo, había vacunas contra la histeria, contra el sarampión y varicelas todavía no existían, contra el tétano y demás. Entonces había sueros que eran también entonces curativos, que después que ya la persona que lleva la enfermedad se le administraban en grandes dosis. Pero fuera de eso, no había ninguna otra cosa. Más bien lo que se usaban en soluciones que le decíamos pociones, eran antisépticos leves, de sustancias que supuestamente, porque no se podía comprobar en aquel tiempo, no había esa facilidad, que podían ayudar, pero era todo empírico, era adivinando. La farmacia en Puerto Rico ya había desarrollado características básicas de toda profesión. En la isla, sin embargo, todavía prevalecían serios problemas de salud. Yo recuerdo los sábados frente a la farmacia, estaba la calle hacia el cementerio, veía bajar los jíbaros con sus cajitas de fideo donde llevaban sus natimuertos. Eso era bien común para dirigirse al cementerio. Eso era enorme. Ay, mi pobre Puerto Rico, mucha pena a mí me da que toda la isla entera esté pidiendo caridad. Ay, mi pobre Puerto Rico, mucha pena a mí me da. Están las cosas de la época que han ido desapareciendo porque los farmacéuticos han ido apoderándose de la farmacia, han ido orientando al pueblo. En los Estados Unidos ocurrió un desarrollo particular para 1925. La creación del concepto de la fuente de soda dentro de la farmacia, resultado natural de su manejo de jarabes y agua carbonatada. Es precisamente un farmacéutico en una farmacia de Atlanta, Georgia, quien desarrolla la fórmula de la Coca-Cola.